La mamá de Newton. Charlas con investigadores. Ahora regresemos a la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad, al cubículo de la doctora María de Lourdes Herrera Feria en el Colegio de Historia. Doctora María de Lourdes Herrera Feria, en este contexto del trabajo de investigación y la docencia, ¿qué tan importante es la universidad como espacio de esta fundamental tarea para generar conocimiento y no solo transmitirlo? Yo creo que definitivamente la universidad tiene que hacer un esfuerzo por contratar docentes que sean capaces de investigar, que tengan experiencia en investigar. Porque si no tenemos ese tipo de profesores, vamos a hacer que las nuevas generaciones no se interesen por investigar. Y vamos a estar comprando las versiones de nuestro propio pasado que se escriben fuera de nuestra realidad, o sea, fuera de nuestro país, ¿no? Hoy todavía nosotros vemos como las mejores historias de la Revolución Mexicana las han hecho ingleses, norteamericanos, franceses, suizos, ¿no? Y en México, que es donde lo vivimos, que es donde lo sufrimos, ¿por qué no hemos encontrado esas grandes explicaciones? ¿Por qué no hemos hecho esas grandes obras, ¿no? Me remito al caso de Puebla, que se reconoce como la cuna de la Revolución por la gesta de Santa Clara. Y si nosotros nos ponemos a ver quién ha escrito el trabajo más relevante sobre la historia de la Revolución en Puebla, y ni siquiera sobre toda esa década, sino sobre los primeros años, sobre el maderismo en Puebla, no somos ni poblanos ni mexicanos, ¿no? La obra de referencia es la de David Lafrance, sigue siendo. Y los demás hemos contribuido con pequeñas cosas, ¿no?, que hemos estado haciendo. Y claro, eso va a seguir pasando si a nuestros estudiantes aquí mismo, en este colegio de historia, no los enseñamos a investigar y les decimos que lo mejor es ser docente o cualquier otra cosa, porque como la investigación es tan difícil encontrar una plaza como investigador, es tan difícil que a uno le paguen por ser investigador, pues mejor que se dediquen a otra cosa y que la historia la hagan otros y que nuestra propia experiencia pues sea rebasada por otras habilidades en otras latitudes, ¿no? Entonces yo sí considero que esta relación que hay entre docencia e investigación es fundamental, sobre todo en el caso de la educación universitaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque la universidad es el lugar donde se debe generar el conocimiento. No solamente es un lugar donde transmitimos el conocimiento, donde enseñamos habilidades, donde les damos competencias a los alumnos. La universidad es el lugar donde se genera nuevo conocimiento. Y allí sí creo que los que administran las universidades pues deben ser muy creativos y deben de tener o deben de imaginar propuestas de solución que les permita mantener el espíritu de la universidad, el espíritu universitario, que no solamente es la de transmisión de conocimiento y formación de recursos humanos, sino que es el de generar nuevos conocimientos. Eso es fundamental, ¿no? Doctora María de Lourdes Herrera, cuéntenos brevemente algún punto importante en su investigación respecto al tema de la educación. Durante mucho tiempo se nos ha enseñado que las clases marginadas, que los pobres, ¿no?, o que incluso las mujeres que han estado marginadas de las grandes decisiones políticas, ¿no?, viven de manera apartada, marginal, sin participar en la vida pública,
sin tomar decisiones, ¿sí? Y pareciera ser que estos grupos marginales son víctimas de las grandes decisiones, del control, por ejemplo, del pater familias en el hogar, del control de las autoridades escolares, del control del Estado, ¿no? Y los demás somos víctimas, ¿sí? Y algo que he ido encontrando, ¿sí?, es que no podemos seguir pensando la historia ni explicando los procesos sociales en términos de víctimas y victimarios, ¿sí? Porque definitivamente en ambos grupos, como los hemos ido identificando, existe capacidad de decisión, existe capacidad de raciocinio, de comprensión del contexto en el que se vive y tomamos nuestras propias decisiones, ¿sí? Aún el que está reducido al más mínimo espacio de sometimiento tiene elección, ¿sí? Lo que pasa es que a veces no entendemos que tenemos esa capacidad de elección. Y lo que yo he ido encontrando, ¿sí?, es que el individuo que mejor comprende su situación, que mejor comprende sus opciones, es el que tiene más posibilidades de sobrevivir, ¿sí? Y en ese terreno entiendo ahora sí por qué la educación es fundamental, ¿sí? Porque en la medida que uno educa al individuo, en la medida que el individuo logra una mayor información y un mayor conocimiento de su entorno y se lo puede explicar mejor, tiene capacidad de identificar más opciones de sobrevivencia. Y por eso entonces observo que la educación es fundamental y sobre todo el tipo de educación que se le da a las personas. No debe ser esa educación donde simplemente se le capacita para el trabajo, ¿sí? Esa educación de carácter técnico, manual, operacional. A la gente hay que enseñarla a pensar, ¿no? Y entonces allí es cuando, aunque se oiga muy trillado, es fundamental que a los niños, a los jóvenes se les enseñe música, se les enseñe filosofía, se les enseñe historia, ¿no? Se les enseña a pensar, ¿sí? Y no solamente a hacer. Doctora Herrera Feria, ¿qué hechos, datos, anécdotas ha encontrado y la han sorprendido durante el desarrollo de sus investigaciones? Y desde luego, como historiadora, ¿cuáles han sido algunas conclusiones sobre eso que sale a la luz de la historia? Lo que yo he encontrado en mis investigaciones es que la racionalidad del individuo es lo que tenemos que desarrollar. Su capacidad de raciocinio, su capacidad de comprensión, ¿sí? Primero encontré cosas muy dramáticas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es que yo empecé a estudiar estos grupos? Cuando me encontré el relato o los relatos repetidos en muchos casos, ¿no?, de cómo los habitantes de esta ciudad encontraban en los basurales, ¿no?, a niños o los cuerpos de los niños recién nacidos que eran lanzados ahí como desperdicio, ¿no? Y que a veces servían para alimento de los perros, ¿no? Y mi primera reacción fue, pero ¿por qué somos tan crueles? O sea, ¿por qué una madre abandona en esas condiciones a sus hijos, ¿no? Y empecé a leer todas las críticas que se hacían, ¿no?, a esas madres desnaturalizadas que hacían eso con sus hijos, ¿no? Y todas las críticas eran contra la madre, ¿no? La madre cruel que abandona al niño. Así. Obviamente las críticas eran de los sacerdotes, los hombres de la iglesia, los maestros, en fin, ¿no? Pero después se va uno dando cuenta que estas prácticas, ¿sí?, en algunas ocasiones y en algunos casos, resulta que son decisiones que se toman para permitir que sobrevivan los otros hijos,
¿no? Y uno no puede juzgar si eso estaba bien o estaba mal. Lo que uno debe de entender es cuál era el contexto en el que se encontraba esa mujer o esa familia que decide abandonar a un hijo para permitir la sobrevivencia de otros. Y entonces tiene uno que entender que no es nada más el individuo o la mujer que toma esa decisión, ¿no? Sino el sistema y el contexto social que lleva al individuo a tomar esa decisión, ¿sí? Porque bueno, después se encuentra uno, por ejemplo, en el orfanatorio, hombres que van a dejar a sus hijos porque su madre murió. Y como ellos no saben cómo cuidarlos, piensan que el mejor lugar para que se críe el niño es depositarlo en un orfanatorio, ¿no? Es que está muy pequeño, yo no sé qué hacer con él, y ya tengo 3 que ya son mayorcitos y me ayudan, y con él yo no sé qué hacer, entonces pum, lo dejo en el orfanatorio, ¿no? Entonces, allí es cuando empieza uno a entender, ¿no? Este tipo de decisiones extremas que a veces nosotros, vistas así de lejos y de bote pronto, juzgamos inmediatamente las decisiones que toman los individuos, ¿no? Y tampoco se trata de justificar a ultranza los hechos, ¿no? Sino simplemente de comprender estas condiciones sociales que nos llevan a esa toma de decisiones, ¿no? Algo que, por ejemplo, escuchamos mucho, ¿no? Las mujeres como víctimas del abuso, del maltrato, de la violencia, etcétera, ¿no? Y uno entra al estudio de ese fenómeno pensando que las mujeres o los campesinos en el caso del abuso de los terratenientes o los obreros en el caso de los sindicatos y demás, siempre son las víctimas, ¿sí? Y qué gran sorpresa cuando uno encuentra que también hay mujeres que son victimarias, ¿no? Qué gran sorpresa cuando uno encuentra que hay obreros que favorecen las prácticas de la corrupción sindical, ¿no? Qué gran sorpresa cuando uno encuentra que los mismos campesinos a veces están con sus prácticas también pueden atentar a su medio ambiente, ¿no? a su ecosistema, ¿no? Y entonces resulta que no podemos pensar que nuestra historia se divide en buenos y malos, ¿no? O quienes hacen lo correcto y quienes hacen lo incorrecto. Finalmente estamos ante una situación en donde debemos de comprender mejor la naturaleza humana. Si de algo han servido mis investigaciones como una experiencia personal, o qué es lo que más me ha sorprendido en mis investigaciones, es la naturaleza humana. Y encontrar que los seres humanos somos capaces de todo, ¿no? Por sobrevivir, ¿no? Y esa experiencia, pues realmente a veces puede ser muy dolorosa, ¿no? Porque uno se educa uno piensa, ¿no? Que el mundo está gobernado por ciertos valores, ¿no? Católicos, morales, éticos, etcétera. Y lo que uno encuentra al revisar la historia es que constantemente los seres humanos estamos transgrediendo esas normas y esos valores, ¿no? Y creo yo que eso no nos hace ni buenos ni malos, ¿no? Simplemente esa es la naturaleza humana. Y eso nunca va a dejar de sorprenderme, definitivamente. La mamá de Newton. Charlas con investigadores. Finalmente, doctora María de Lourdes Herrera Feria, cuéntenos cómo llega y cómo fue su experiencia para realizar su doctorado en la Universidad Libre de Berlín.
Primero que nada tendría que decir que para un latinoamericano, no quiero decir nada más que un mexicano en general, creo yo que para un latinoamericano siempre es, no quiero decir un choque, pero sí es un desencuentro de repente encontrarse con una sociedad o con unas instituciones que están tan rígidamente estructuradas, ¿no? O sea, sus legislaciones, sus ordenamientos, sus reglamentos, todo es muy claro, ¿sí? Prácticamente todo está previsto y todo tiene un ritmo y todo tiene un tiempo para funcionarse, ¿no? Los mismos académicos alemanes lo saben, ¿no? Y ellos son muy flexibles, ¿no? Un poco para contrarrestar quizá la estructura en la que funcionan sus instituciones, ¿no? La verdad es que yo empecé a desarrollar un tema de investigación después de que terminé la maestría, muy, un poco alejado de los temas que yo normalmente había trabajado, pero que bueno, en las fuentes o en los documentos que uno revisa se va uno encontrando de repente cuestiones curiosas. Yo estudiaba el tema de la educación técnica y algo que me llamó la atención es que con mucha frecuencia se hablaba sobre las exposiciones, ¿no? Sobre cómo los alumnos eran preparados para que al final de los cursos hicieran exposiciones de su trabajo, pero después encontré que esas exposiciones no solamente eran locales, sino también nacionales. Y después encontré que había exposiciones internacionales donde no solamente se mostraban cuestiones de educación, sino todos los temas en general. Y persiguiendo ese tema, ¿no? Pues di con un tema muy grande de investigación que yo empecé a desarrollar con documentación sobre todo del Archivo General de la Nación y del Archivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y coincidió que en esa época estuvo por aquí el doctor Ragnar Liar, que es, como ya dije, un estudioso de la historia de Puebla, y quien era el nuevo director del Instituto Latinoamericano de la Universidad Libre de Berlín. Comentando mi tema de investigación, ¿sí? A ellos les pareció muy interesante. A mí en realidad me parecía una especie de curiosidad, porque yo lo que quería hacer era mostrar cómo el Estado de Puebla había contribuido con sus colecciones y con sus productos a participar y a formar esa gran colección mexicana que se exhibía en las exposiciones universales del siglo XIX. En realidad lo que yo estaba persiguiendo era ver cómo las identidades regionales son lo que suma, lo que hace grande a la imagen del país que se quería proyectar. Entonces a ellos les pareció un tema interesante y me invitaron a hacer de esa investigación, que era una investigación, digamos, pues un poco marginal a lo que normalmente yo hacía, la hiciera yo mi tesis, mi proyecto de investigación doctoral. Y bueno, fui invitada a la Universidad Libre de Berlín a hacer esa investigación. La verdad, debo de confesar que en un principio me intimidó un poco, ¿no? Si de por sí hacer un doctorado puede ser algo difícil, hacerlo en Alemania iba a ser, pues creo que algo un poco más complicado para mí. Más sin embargo, creo que ahí debo agradecer muy puntualmente el apoyo, el estímulo que me dieron estos dos profesores. Porque ellos me invitaron, me facilitaron los trámites para la inscripción, para tener un apoyo para hacer mis estancias allí en Berlín, y me favorecieron, me acercaron, digamos, a todos los instrumentos para poder concluir esa investigación. Y durante mi estancia en Alemania me di cuenta
primero que, bueno, por supuesto las universidades europeas son de una tradición muy larga, ¿no? Las universidades europeas empezaron a funcionar en el siglo XII. Bueno, no es el caso de la Universidad de Berlín. La Universidad de Berlín se va a formar después de la división de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En Alemania del Este y la Alemania Federal. O sea, es una universidad de reciente creación, digámoslo así, pero tiene, digamos, esa tradición centenaria de las universidades europeas. Y como ya dije, ¿no? Tiene sus normas, sus reglamentos muy claros, pero los profesores son muy conscientes de eso, ¿no? Y flexibilizan mucho, dan mucha libertad al estudiante para que desarrolle la investigación que está haciendo. Por supuesto, los recursos con los que uno cuenta ahí son fabulosos. O sea, para mí era increíble tener a mi disposición una biblioteca con millones de volúmenes sobre historia de América Latina, que es la biblioteca del Instituto Iberoamericano, en donde uno tiene acceso prácticamente irrestricto a los documentos, a los materiales. Uno puede trabajar ahí en total libertad, con toda la comodidad del mundo, ¿no? Y por supuesto, ya tiene uno, como doctorante, tiene uno mucha libertad en el trabajo. Sí es uno supervisado por el asesor, más sin embargo, allí tiene uno libertad prácticamente de perderse y de encontrarse en los temas que uno desarrolla, ¿no? El ambiente académico del Instituto Latinoamericano es, en ese sentido, excelente, ¿no? Allí conviví con estudiantes alemanes, pero también con estudiantes, sobre todo latinoamericanos, ¿no? Y algo que a mí me facilitó muchísimo las cosas es que los profesores alemanes, ¿no? No tenían ninguna dificultad para entenderme porque ellos hablan bien el español, hablan bien el portugués, ¿no? Por supuesto el inglés, en fin, son profesores políglotas, ¿no? Que incluso lo estimulan a uno para perfeccionar el dominio de la lengua alemana y llegan a tener la paciencia de escuchar en nuestros avances en el dominio de la lengua. Entonces, realmente, tanto en términos lingüísticos como en términos de asesoría, como en el acompañamiento de los colegas, de los condiscípulos, más los recursos con los que uno contaba para desarrollar su propia investigación, pues realmente era un ambiente muy favorable. Debo decir que yo llegué ahí a Alemania ya teniendo toda mi investigación documental, o sea, todos los datos de archivo que yo tenía, que eran necesarios para construir mi documento doctoral, ya los llevaba. Pero lo que a mí me faltaba era el acceso a toda esa bibliografía especializada que encontré en la biblioteca del Instituto Iberoamericano. Entonces yo realmente fui a hacer mi investigación ya final, a escribir el documento final, a darle forma en esa biblioteca y en el Instituto Latinoamericano, ¿no? No terminé totalmente el documento, regresé a México y todavía tuve que avanzar y demás, pero a una distancia, debo decir que los profesores alemanes son muy persistentes, no lo sueltan a uno, ¿no? Y efectivamente terminé en el tiempo que estaba previsto, ¿no? En los 5 años en los que uno tiene que hacer el doctorado, ¿no? Yo empecé mi trabajo en 2007 y me inscribí al doctorado en septiembre de 2007 y yo estaba presentando el examen doctoral en julio de 2012, ¿no? O sea, y eso, debo decirlo, es gracias a ese acompañamiento, a ese asesoramiento científico. La mamá de Newton. Charlas con investigadores. Pues hasta aquí el programa de hoy.
Agradecemos la charla con la doctora María de Lourdes Herrera Feria, profesora e investigadora del Colegio de Historia de nuestra universidad, para este programa que se llama La mamá de Newton. Les recuerdo que las 2 primeras respuestas correctas a las 3 preguntas sobre esta charla en Facebook, La mamá de Newton, o en Twitter, La mam de Newton 1, se harán acreedores a un libro editado por la Dirección de Fomento Editorial de nuestra Benemérita. Mi nombre es Néstor Vázquez, les agradezco el favor de su atención y los invito a escucharnos en nuestra siguiente charla con los investigadores de nuestra universidad. Hasta la próxima. Radio WAP 96.9 y la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado presentaron. Y claro, nuestra formación nos persigue, ¿no? No puede uno escapar a eso, ¿no? Y a veces los ratos de esparcimiento están marcados por esa curiosidad que uno tiene de la profesión, ¿no? No puede uno dejar visitar una ciudad sin dejar de compararla, de estudiarla y de ver por qué está así su traza urbana y por qué funcionaba así, en fin. Pero es ahora otro el espíritu, ¿no? O sea, poco a poco uno se ha tenido que ir reeducando para entender que el pensamiento creativo se favorece cuando dejamos descansar la mente de los temas que nos preocupan o que nos ocupan, ¿sí? Y lo enfocamos en otro tipo de vivencias. Creo que eso es lo que estimula, porque después regresa uno al trabajo realmente fresco. O sea, quizá eso es difícil de transmitir, ¿no? Esa experiencia para los jóvenes que nos oyen o para otros colegas, ¿no? Pero de verdad pruébenlo, o sea, prueben a dejar sus intereses de investigación un fin de semana, un domingo, y ocúpense de cuidar su jardín, de sacar a pasear su perro, de ir a caminar, de ir a ver una buena película, de estar con su compañero, su compañera, de estar con sus hijos, de disfrutar a sus nietos, en fin. Y seguramente cuando regresen a su labor, porque yo creo que uno se va a morir y no va a uno dejar de pensar en eso, en sus temas, verán cómo la mente se ha refrescado, ¿no? Y está uno en capacidad de imaginar nuevas cosas, ¿no? Porque finalmente la investigación es curiosidad más imaginación. O sea, hay que ser curioso, pero también hay que ser imaginativo. Entonces, definitivamente hay que dedicarse tiempo libre. Hay que desalojar un poco la mente para permitir seguir adelante en el proceso de generación de nuevas ideas. Definitivo. Mi nombre es María de Lourdes Herrera Feria. Soy profesor investigador en el Colegio de Historia. Obtuve mi doctorado en la Universidad Libre de Berlín con una tesis que se llamó Puebla en las exposiciones universales, la inserción de una región en el contexto global. Actualmente hago investigación sobre historia de la educación y la historia del auxilio social. Soy nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores y mi correo es mlhferia@gmail.com. mlhferia@gmail.com. Conocimiento, pasión, disciplina, experiencia, dedicación, estudio, placer, interdisciplinariedad, logros y más. Esto es La mamá de Newton. Charlas con investigadores.